Bueno, el episodio de hoy yo creo que le va a flipar a la gente, ¿no? No tiene parangón. Nunca hemos hablado tan abiertamente. Hemos hablado de sexualidad, de pareja. De sexo. Bueno, hemos quitado mucho tabú, se han dicho muchas verdades, ¿no? Exactamente. Empezando por nosotros. Sí. Estad muy atentos porque yo creo que no tiene desperdicio. Lorena es una profesional bestial. Brutal. Hemos hablado con muchísima claridad de muchísimas cosas y yo creo que os va a flipar. Vamos a normalizar mucho la sexualidad. No os lo perdáis. Atentos. ¿Es posible que seamos felices en una relación donde no hay sexo? Pues cuando tú te masturbes tienes que prestar mucha atención a qué te pasa en el cuerpo. Al grano, ¿cuánto es lo ideal que dure un polvo? ¿Cuál es la duración ideal? Las relaciones se han convertido en otra cosa, entonces ahora hay muchas personas que coleccionan muchas relaciones sexuales, es decir, que hay mucho cambio de parejas o de compañeros sexuales. Este es un titular, ¿eh? Prefiero el amor a Satisfyer. Un hombre no tiene ni idea de lo que es la menopausia. Y no tiene ni idea, entre otras cosas, porque no se ha hablado. Es tan importante saber dar placer y entregar placer al otro como saber recibir. No, si yo estoy bien, no, si a mí lo que me gusta es que disfrute, no. Déjate. Las relaciones sanas, buenas, bonitas, en las relaciones se construyen día a día y es un trabajazo. Y sobre todo, de verdad, desactivar mucho el mundo del porno, porque es que el mundo del porno está haciendo muchísimo daño. Las relaciones de pareja y la sexualidad han cambiado mucho en los últimos años. Hoy en día hablamos de sexo más abiertamente, pero ¿realmente entendemos lo que está ocurriendo bajo la superficie? Las redes sociales, las aplicaciones de citas y la tecnología han transformado la manera en la que nos conectamos, pero al mismo tiempo estamos viendo cómo las relaciones se vuelven más fugaces, líquidas y muchas veces carentes de una verdadera conexión emocional. ¿Nos estamos alejando del verdadero contacto humano o simplemente estamos adaptándonos a nuevas formas de amar y de vivir la sexualidad? En este episodio vamos a explorar cómo estas dinámicas afectan tanto a los jóvenes como a las parejas consolidadas y qué podemos aprender para mejorar nuestras relaciones y disfrutar de una vida sexual más plena y consciente. Hoy tenemos el placer de contar con una invitada de lujo que ha dejado una huella profunda en el ámbito de la divulgación sobre sexualidad. Lorena Verdún es psicóloga y sexóloga, pero además es una figura muy querida por su capacidad de hablar de temas íntimos de manera clara, cercana y sin tapujos. Muchos la conocimos por sus icónicos programas de radio y televisión como En tu casa o en la mía, Me lo dices o me lo cuentas, donde rompía tabúes y ayudaba a miles de personas a entender mejor su sexualidad. A lo largo de los años ha sido una voz clave en la educación sexoafectiva y hoy tenemos el placer de contar con ella en el podcast de Cobolabs. Bienvenida, Lorena. Muchas Bienvenida. Gracias. Vaya intro acabamos de hacer. Desde luego. Potente el episodio de hoy. Yo creo que está todo el mundo con ganas de escuchar este episodio, nosotros incluidos, y a mí me gustaría empezar preguntándote, porque bueno, mucha gente ve el sexo como algo que es un tabú, pero es una variable muy relevante que está en nuestras vidas desde muy pequeños, desde muy jóvenes, y me gustaría saber pues cómo fue tu aproximación al mundo de la sexualidad como psicóloga, cómo decidiste especializarte en este... Bueno, en realidad fue una decisión que me tomó a mí, no que la tomé yo, porque fue por casualidad. Yo estudiaba psicología y al final de la carrera teníamos que hacer prácticas. Y yo me quedé sin prácticas porque éramos muchos y me quedé sin prácticas. Y entonces pasaron unas semanas y quedaban unas plazas en un centro de anticoncepción y sexualidad y nos dijeron en clase, tenéis que ir, los que os habéis quedado sin prácticas, a este sitio, que hay, pues no sé, creo que eran 2, creo recordar, o 3. Y tenéis que hacer como pues una entrevista y tal y ya está. Y ahí llegamos y nos hicieron una entrevista, nos hicieron poner un preservativo a un molde tal de un pene y yo pues con bastante inexperiencia y también con bastante corte, pero disimulando muchísimo, mogollón, puse el preservativo como si fuese una súper experta que no tenía ni idea porque me enseñó mi hermana unas horas antes, tengo que decirlo. Vamos, le dije, oye, enséñame a poner esto bien por si acaso. No me podía imaginar que nos fueran a pedir eso, pero nos lo pidieron. Y entonces me cogieron y ahí empecé a hacer las prácticas y de ahí luego me quedé como voluntaria en ese centro. Y luego ya la vida te va llevando, pues pedían gente para la revista Bravo, no sé si recordáis, sí. La revista Bravo que era un poquito como super pop y tal, y pedían gente, me enteré, no me acuerdo ya cómo, que necesitaban gente para hacer las páginas del final, de sexualidad y tal.
y me presenté a una entrevista de trabajo y me cogieron. Y de ahí pues lo mismo en la radio y me cogieron y así, ya está. Y esa es realmente la historia de mi vinculación con la sexología. ¿Cuánto tiempo llevas ya desde entonces? Joder, ay, por favor, no me hagas esa pregunta, ya me siento viejísima. Pues mira, yo acabé la carrera en el 96. Wow. En el año 96 y en la radio empecé en el 98. Sí, va a hacer 30, en nada. Increíble, pero cierto. Sí. Sí, sí. ¿Qué importancia le deberíamos dar al sexo en la relación? ¿Es posible que seamos felices en una relación donde no hay sexo? Bueno, si es una cosa consensuada entre los miembros de esa relación, pues es posible ser felices, claro que sí. De hecho, ahora hay, bueno, ya sabéis, ¿no? Hay muchas maneras de vivir las relaciones, el sexo y existen parejas que son asexuales, ¿no? Que no quieren tener sexualidad. Yo creo que felicidad sí puedes tener mientras tú quieras lo mismo que la otra persona. Lo difícil es encontrar ese link con la otra persona y que estemos en la misma onda, porque en realidad una relación de pareja, lo importante es esa conexión que tú decías antes, ¿no? Es estar en esa misma línea que nos va a llevar a caminar juntos mirando en la misma dirección. Totalmente. Hoy en día vivimos además con muchísimo estrés. Yo el primero de muchos. En España cada vez somos más y en el mundo. Y muchas veces me planteo, ¿cuál será la relación entre nivel de estrés y deseo sexual? ¿Y cómo puede llegar a afectar esto en una pareja? ¿Es muy relevante? Sí, es relevante. El estrés, cuando suben los niveles de cortisol, bueno, ya sabemos, ¿no? Porque vosotros os dedicáis a la salud y lo sabéis muchísimo mejor que yo. El tema del cortisol y del estrés es como nuestro veneno de esta era, ¿no? Digamos, ¿no? Nos va como matando poquito a poco, o matando en el sentido no de morir, pero como de apagarte, ¿no? Y afecta a muchísimos niveles y en muchos sentidos. Y en la sexualidad también se ve afectado, porque al final el estrés nos cansa, nos come el tiempo, no nos conecta con la vida, con el otro, ¿no? Entonces la sexualidad es esa parte de nosotros en la que tenemos que intentar estar, o sea, es como abandonarte, ¿no? La sexualidad debería ser así, que no lo practicamos muchísimo, casi en el día a día, pero es muy importante esa desconexión y el estrés no nos permite, tenemos unos niveles como de activación tan grandes que al final consumimos el sexo de una manera o estamos consumiendo el sexo de una manera que no nos lleva a un disfrute pleno, ¿no? Es como tú decías antes de la conexión, hay que dedicar tiempo a este momento, es como hacer un paréntesis y el estrés nos impide hacer paréntesis. De hecho, no sé si Edu, que es hombre, lo sabe, pero en momentos, en picos de estrés o en épocas en las que pues, lo estés pasando mal, etcétera, etcétera, por lo menos a las mujeres, puedes sentir dolor y, sí. en la penetración. Y eso les pasa, es un tabú y mucha gente no lo dice, pero eso pasa en momentos donde estás muy estresada, estás pasando en un mal momento, puedes sentir dolor en la penetración. Y se habla poco y viene todo de ahí, porque al final, no sé exactamente, porque al final yo tampoco soy experta en salud, pero no sé exactamente qué pasa en nuestro cuerpo, pero ocurre, por no decir que a lo mejor no tienes evidentemente ganas. Claro, pero en el aspecto de la lubricación, por ejemplo, si lo pensamos desde el punto de vista más fisiológico, el cuerpo femenino en este caso, y el masculino, pero el femenino más, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos con la activación, ¿no? En una relación sexual? Necesitamos activarnos, efectivamente, para que nuestro cerebro haga todos esos procesos que son necesarios, digamos que desatar, ¿no? Toda esa maquinaria para luego poder tener el orgasmo, etcétera. Entonces el cuerpo se tiene que preparar. Por eso son tan importantes los prolegómenos, ¿no? Yeah. Siempre decimos, hay que dedicar un tiempito antes, ¿para qué? Para que la vagina se lubrifique bien, para que todo empiece a engrosarse como se tiene que engrosar, que el pene llegue bien la sangre. Los hombres sois muy automáticos, pero bueno, sí, también tenéis vuestros procesos. Todo eso es muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Momentos de estrés y esta vida que llevamos, muchas veces acortamos esos prolegómenos un montón y no nos dedicamos a ese ratito. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que la mujer, en este caso, no está preparado el cuerpo todavía para esa penetración, si va a haber penetración o para esos juegos. Entonces, primero necesitamos lo que se ha llamado toda la vida de Dios petting, ¿no? Que es el jugueteo, el guarreteo, tiqui tiqui. Eso lo necesitamos. Y
ahora digamos que lo hemos acortado, porque es como, venga, al grano. Queremos cada vez todo más rápido, queremos todo cada vez... Sí, y sobre todo también una cosa muy importante, que como habéis dicho en vuestra introducción bonita, las relaciones se han convertido en otra cosa. Entonces, ahora hay muchas personas que coleccionan muchas relaciones sexuales, es decir, que hay mucho cambio de parejas o de compañeros sexuales. Y eso no te lleva a profundizar mucho. Entonces es un polvete rapidito aquí y allá y cambiamos, ¿no? Y eso, digamos que puede ser maravilloso en un momento determinado, porque no vamos a decir que no, pero es inversamente proporcional a una relación placentera, buena, completa. Cuando te conoces de verdad, íntimas de verdad, el placer puede ser mayor. Hombre, claro, imagínate las primeras relaciones sexuales, qué malas pueden llegar a ser. Literal. ¿No? Claro. Porque son ritmos totalmente distintos, porque no conoces para nada a esa persona. Pues cuando vas teniendo muchas personas distintas, estás haciendo muchas primeras veces todo el tiempo. Entonces puede haber mucha frustración al final. Y hablando de esos preliminares, muchas veces utilizamos, no solo para los preliminares, juguetes sexuales. ¿Qué opinión te merecen? Y luego entraremos un poquito más en detalle, que ya me están empezando a surgir dudas. A ver, mira, yo lo de los juguetes, muy pro, claro, por supuesto, sí. De hecho, este verano grabamos en mi podcast uno que era específicamente sobre los juguetes, porque yo ya empiezo a tener muchas consultas sobre qué pasa con los juguetes. Muchas sobre insensibilizan el clítoris, ya no tengo más las ganas que tenía antes, o a mi pareja, muchos hombres, por ejemplo, me escriben, a mi pareja le cuesta mucho más llegar al orgasmo si no es con un juguete, etc. Entonces, como todo en la vida, tenemos que intentar buscar el equilibrio. Es decir, ¿qué es ese equilibrio entre que podamos usar un juguete y que sea maravilloso y complete nuestra vida sexual, o que directamente sustituyamos una cosa por otra, ¿no? Y al principio se decía, no, ¿cómo van a sustituir un juguete los chicos, ¿no? Decían los hombres, al pene. Bueno, es que yo quería ir a eso. Al final, entre todas nuestras amigas, cuando apareció el Satisfyer en nuestra vida, claro, era como entre nosotras, o sea, no puede ser, no es posible, es que tardas esto, ¿no? Claro. Tardas segundos, si quieres, claro, en llegar al orgasmo. Y yo, que fui de las últimas de mis amigas, yo decía, ¿qué dices? Es imposible. No es imposible, y yo por lo menos, o humanamente, creo que con todas mis amigas o con todas las personas que lo he hablado, no nos haya pasado en el contacto. ¿Cómo encuentras el equilibrio cuando tienes algo tan definitivo como es la aparición del Satisfyer? ¿Cómo encuentras el equilibrio para utilizarlo de forma adecuada? Pues entendiendo la sexualidad de otra manera, porque la sexualidad no es un orgasmo solamente, no es llegar al orgasmo. Si entendemos la sexualidad como un espacio de conexión, de estar con tu pareja, de entregarte, de vivir un rato agradable, de juguetear, eso me lleva a entender que no siempre tengo que utilizar el Satisfyer para tener un orgasmo, porque el Satisfyer o lo que sea, da igual, es una máquina, y es una máquina hiperefectiva, maravillosa, pero llega un punto en el que la satisfacción es meramente fisiológica. Sí. Plin, 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 adiós, ya está, orgasmo, me voy. Vale, muy bien, pues fenomenal, pero lo otro no te lo da la maquinita. Entonces, el equilibrio es como tú a ti mismo o a ti misma te autorregules, ¿no? Es como... Yo, de hecho, te diría que cualquier mujer, porque estamos hablando de un juguete sexual para las mujeres, cualquier mujer enamorada, o por lo menos yo te diría que prefiero 1000 veces esa conexión humana, lo que estás diciendo, prefiero el amor, que evidentemente el Satisfyer no te lo da. Y yo creo que es la diferencia. Yo tengo una pregunta. Este es un titular, ¿eh? Prefiero el amor al Satisfyer. Pues absolutamente lo utilizaremos. Yo, en relación con el amor, te quería preguntar, ¿desde cuándo se hace el amor? Es decir, ¿a la cama hay que llegar con el amor hecho? ¿O... Ostras, qué pregunta más difícil. Sigue. Sí, a la cama hay que llegar con el amor hecho, o sea, es algo que se hace desde por la mañana, desde que le saludas a tu pareja, desde que le das los buenos días, desde que le tratas bien, ¿o es algo que se puede construir desde los preliminares? Pues mira, yo creo que esto, las relaciones sanas, buenas, bonitas, en las relaciones se construyen día a día, y es un trabajazo, ojo, es un trabajazo. Entonces,
El amor se construye todos los días y efectivamente cuando tu chico, si tú vives con tu pareja y tu chico llega a casa y abres la puerta, si tienes un perro, el perro normalmente va a ir corriendo a saludarle, ¿no? ¡Ah, tiqui, tiqui! Pues lo mismo tú, o sea, si estás en el ordenador trabajando y oyes la llave, pues te levantas y vas y le das un beso y un abrazo y le tocas el culillo y te vuelves a tu ordenador a trabajar. Eso es lo que trabaja las relaciones, eso es el amor, eso es la conexión, que yo digo tan importante para luego poder llegar a la cama nutrido, ¿no? Porque al final en la cama se consiguen cosas maravillosas y cuando te enfadas a veces reconciliaciones estupendas, pero si solo lo basamos el amor o la conexión ahí, ¿qué va a pasar? Que eso se va a agotar. Las relaciones basadas en el deseo se agotan porque el deseo no dura siempre, ¿no? Claro. El deseo hay que currárselo mucho. Entonces, yo creo que el amor se hace todos los días un poquito, y ya sé que estos son tópicos y tal, pero es que es tan importante coger a tu chico y darle un beso a tu chica, o yo que sé, está haciendo la cena y le haces una caricia en el pelo, o da igual, aunque no vivamos juntos, pues cuando nos vemos o nos despedimos por la noche, es que si cariño, ¿no? Si no es muy complicado. Si porque no, llega cada uno con el estrés que tiene, con sus preocupaciones, y cómo le das la vuelta a eso. Tienes que ser una máquina. Pues bueno, así es como va sucediendo, que las relaciones se va perdiendo la conexión y cada uno se va metiendo en su mundo y sus satélites alrededor de ese mundillo. Y hay un punto en el que dices un día, ostras, es que ya tenemos pocas cosas en común o compartimos poco, ¿no? Yo muchas veces en la consulta, cuando yo trabajo mucho con parejas y siempre pues en estos casos que no hay conexión y tal, digo, a ver, cogeros un día a la semana, da igual que sean los jueves, el típico día de esta noche es nuestra noche, ¿no? Me tomo una cervecita o lo que cada uno quiera, la cenita, me haces un masajito en los pies mientras vemos un capítulo de una serie, algo que sea nuestro y que hagamos un poquito de burbujilla, ¿no? Y mucho más ya también cuando tienes hijos y esas cosas, ¿no? Que eso ya... Eso va para otro variable. Yo creo que es muy importante, yo siempre lo digo, tener ganas de llegar a casa. Creo que todos conocemos personas que nunca llegarían a casa y tú dices... Pues yo me muero de ganas por llegar a casa, por estar con mi pareja, por esa caricia, por ese beso, ese abrazo. Y sin embargo muchas personas, no, si es que a lo mejor llego a casa y eso, pues está con el ordenador o está con el móvil y ni se ha dado cuenta casi que he llegado. Claro. Eso debe ser hiper frustrante y bueno, por supuesto a todos nos ha pasado en algún momento. Yo creo que aquí la clave es tener ganas siempre de llegar a casa, porque si no tienes ganas de llegar a tu casa y tener ese momento íntimo... Imagínate lo demás. Claro, y el tiempo de calidad, lo que tú has dicho, decidamos que vamos a tener un día, que vamos a ver un capítulo, que nos vamos a... O sea, prioricemos, porque luego tenemos tiempo para todo y no tenemos tiempo para nada. Y claro, y luego quieres ir a la cama o tu pareja quiere ir a la cama y tú dices no, pero ¿por qué no? Pues porque no estamos conectados el resto del día, en nada. Entonces, al final, esto se convierte en un trámite que no me apetece nada, ¿no? Sin embargo, si estamos bien y nos tocamos, nos acariciamos y estamos unidos, digamos, ¿no? Pues es diferente, te puedes ir a la cama con muchas más ganas, ¿no? Y sobre todo hablo de parejas estables que ya llevan mucho tiempo juntos y que el deseo ya no es como al principio, ¿no? Claro. Una pareja que no sea sexual, ¿qué pasa cuando llegan, no sé, 2 años, 3 años, que las habrá seguro, sin practicar sexo? Ostras. O sin hacer el amor. Sí. Bueno, sí. Una no sexual, he preguntado, ¿no? Exacto, o sea, parejas que sean convencionales. Depende de lo que cada uno... lo que para cada uno implique ese no tener sexo, porque a lo mejor para uno de los miembros de la relación ese no tener sexo duele mucho. Y ha habido mucho mendigar, ¿no? Para pedir y al final ya te has retirado porque ya nunca encuentras respuesta. Entonces normalmente cuando hay mucho desequilibrio es porque una de las dos personas no tiene ganas y la otra tiene ganas pero ya se ha cansado, ¿no? Entonces ahí hay mucha separación y bueno, al final esas parejas se suelen romper o suele haber cuernos o cosas así, porque no lo puede sostener por lo menos un miembro de la relación. Y pasa mucho también en la menopausia, que ahora es un tema del que se habla mucho, pero bueno, las mujeres tienen ahí una época fuerte en la que hay poco deseo, ¿no? En la que hay pocas ganas de hacer el amor. Entonces ahí hay que trabajarse mucho ese equilibrio que os decía antes, en este caso de ¿me obligo? Pero si me obligo, estoy haciéndolo sin ganas y esto es bueno, ¿qué hago?
pues ahí hay mucha tela que cortar. No hay una respuesta única para cada persona. No hay, sobre todo en el tema de la menopausia, hombre, lo de obligarse, yo siempre digo, no es obligarse, es forzar un poquito la máquina. Y hay que hacerlo. Si tú quieres seguir teniendo un poquito tu conexión con tu pareja, pues es verdad que igual no tienes ese punch, ¿no?, del deseo de vamos a hacer el amor, y te lo tienes que trabajar un poco más, o a nivel mental te tienes como que mentalizar un poco, ¿no?, cosa que a lo mejor antes no te pasaba. Bueno, pues ahora tienes que hacerlo, pues lo haces. Pero esto va unido a muchas cosas, conversaciones con la pareja, entender qué está pasando, cuáles son los síntomas que se tienen, porque también es verdad que en las relaciones hetero ha habido muchísima desinformación. Digo hetero porque el hombre, porque dos mujeres pues tienen la menopausia y saben lo que es, ¿no? Pero un hombre no tiene ni idea de lo que es la menopausia, y no tiene ni idea, entre otras cosas, porque no se ha hablado. Ni hemos hablado las mujeres, ni nos han hablado a las mujeres, ni hemos educado a los hombres. Entonces ahí, en las relaciones heterosexuales, la mujer está viviendo una serie de cambios y los hombres no tienen ni idea. Ahora ya empezáis a escuchar cositas. Y es muy importante que las mujeres seamos muy conscientes de lo que nos pasa y podamos hablar con nuestros chicos y decir, a ver, mira, me está pasando esto, que sabes que me está pasando esto. Bueno, pues porque vosotros también seáis protagonistas de esa historia y podáis entenderlo y canalizar también vuestras ganas y vuestras cosillas, que también las tenéis. Yo creo que, gracias a Dios, cada vez se habla más, cada vez se rompen más los tabús. Está Marta Masi con su club de la menopausia, que estuvimos otro día con ella, y cada vez más gente. Nosotros también en el podcast intentamos hablar de esto porque es determinante que se sepa. Claro. Hay que normalizarlo, darle voz. Y no solo, siempre lo decimos, no solo a las mujeres, los hombres son los primeros que también tienen que escuchar y saber lo que pasa pues en el cuerpo de la mujer, todo lo que sufre a nivel hormonal, y que entre todos podemos conseguir. Yo creo que siempre hay que tener ganas, porque estabas diciendo esto, ¿no? Pues al final aparecen los cuernos, al final lo das por perdido, y digo, jolín, ¿es posible recuperar lo irrecuperable? Es decir, cuando ya estés en ese punto, y me estaba respondiendo a mí misma con lo que estabas diciendo, bueno, si tienes ganas, sí, ¿no? Si tienes ganas, forzarás un poquito la máquina, pondrás de tu parte, intentarás cambiar tu mentalidad, y entiendo que tú has visto cambios para bien que lo han conseguido. Sí, de hecho, mira, el martes tuve una pareja que venía por primera vez, y al final de la sesión ella me decía, Lorena, ¿tú crees que esto se puede salvar, no? Y yo le dije, mira, si en la base hay ganas y lo que los dos queréis es intentarlo de verdad, claro que se puede, claro que sí. Otra cosa es que ya uno de los dos se haya desconectado y esté ahí un poco como con la correa del perro arrastrado, vamos a terapia como último recurso. Eso ya es diferente, porque tú piensas que ya se ha acabado, pero bueno, por darle eso a tu pareja dices, venga, voy a ir a terapia. Pero si en los dos de verdad, en la base, primero hay amor, porque hubo mucho amor y hay muchas ganas, claro que se puede. Lo que pasa es que también tenemos que ser realistas y pensar que las cosas no van a ser como antes, ¿no? Que hay muchas cosas que han cambiado en la relación, porque después de 20 años, 15, 16, pues las circunstancias en las que nosotros nos enamoramos y las circunstancias por las que hemos ido pasando a lo largo de nuestra relación han cambiado. Y ahora estamos en estas circunstancias y tenemos que ver si en estas circunstancias podemos aceptar los cambios, acoplarnos a ellos y caminar juntos. Cambios incluso físicos. Sí, ¿no? Claro, exacto. Porque todos querer tu cuerpo y aceptarte y querer al otro y estar a gusto con uno mismo, porque si no estás a gusto contigo mismo, ¿cómo te va a apetecer hacerlo? ¿No? Sí, y bueno, y es que ahí hay muchísimas cosas de las que se podrían hablar, ¿no? Con respecto al físico y a lo que éramos y ya no somos. Hay que olvidar un poco esa ilusión y esa fantasía que muchas veces idealizamos. Ahora somos lo que hoy somos. Quiero decir, esto es una obviedad, pero me refiero que en la vida los cambios, pues si te compras un perro, tu vida cambia, y si tienes hijos, tu vida cambia, y si te cambias de casa, pues también en cierta medida, o si te cambias de trabajo. Entonces no hay que darle tanta importancia a que los cambios de la relación, pues sí, es que somos personas que tenemos que evolucionar y cambiar. A veces no nos podemos renovar en el sentimiento y ya no nos gusta esa persona o esos cambios que ha hecho no nos molan. Bueno, pues ya está, también es un triunfo reconocerlo y decir, me voy, ¿no? Que eso también cuesta mucho, irse de una relación. Muchísimo.
al grano, ¿cuánto es lo ideal que dure un polvo? ¿Cuál es la duración ideal? Uy, pues es que esa respuesta es imposible, porque como depende tanto de las relaciones... Mira, una cosa que tenemos que aprender de los hombres, que yo oigo muchas críticas a los hombres, de es que no nos conocen, es que no saben, es que no... Una cosa que tenemos que aprender, las mujeres, es a enseñar, en las relaciones heterosexuales, evidentemente, enseñar a nuestros hombres. Enseñarles amorosamente, no esperar que sea que toquen la tecla, que nos conozcan, que la ciencia infusa, no, es enseñar. Y entonces en ese enseñar va a haber tiempos variables, porque hay parejas que se acoplan enseguida fenomenal y la relación, pues no sé, sale muy fluida y tal, y otros que necesitan más tiempo, por ejemplo, mujeres que necesitan muchos prolegómenos para entrar en calor. Entonces, chica, yo diría que menos de 20 minutos no, por lo menos para darle un poquito de empaque a la cosa, ¿no? No sé, digo, ¿eh? Me parece bien. Lo que está claro es que cada persona es un mundo, sí, y que realmente te tienes que adaptar a lo que tienes delante, ¿no? A lo que le gusta a esa persona, sí. y un poco evolucionar con ella, escucharla, porque muchas veces los hombres estamos muy centrados en nuestro placer y si no piensas en la otra persona, pues esto se acaba mucho más rápido, ¿no? Entonces... Y una cosa muy importante, es tan importante saber dar placer y entregar placer al otro como saber recibir. Esto lo tenemos que tener súper claro, porque muchas veces somos como muy dadores porque además nos hace sentir muy bien, ¿no? Claro. O sea, tú has conseguido, yo qué sé, hacer una felación a tu pareja que le ha encantado y dices, oh, madre mía, me pongo una medallita, o al revés, o sexo oral, cunilingus, o lo que sea, da igual. Es maravilloso dar placer, maravilloso, pero hay que aprender a recibir. Y esto también es un acto muy grande de generosidad. A veces pensamos que como somos buenos dadores, pues somos súper generosos, pero no nos dejamos tanto. Y entonces ahí nos equivocamos. No eres tan generoso, tan generosa cuando no te dejas. Que esto pasa, ya os lo digo, porque es que... La otra persona también necesita sentirse como que te está aportando placer. Exactamente. ¿Verdad? Y muchas veces, por ejemplo, decimos, no, si yo estoy bien, no, si a mí lo que me gusta es que disfrute, no, déjate. Claro, porque también le estás regalando a esa persona esa sensación de poderío, de decir, ole, lo que he hecho, ¿no? Claro, no, totalmente. Este es un buen consejo, ¿eh? Este es un buen consejo porque muchas veces uno se centra en hacer, pero, joder, también la otra persona necesita sentir que lo hace bien y sentir pues que te está aportando también, ¿verdad? Las personas que hacen esto son personas muy controladoras, que les cuesta mucho soltar el control, y esto nos pasa mucho a las mujeres. Los hombres en ese sentido, en general, sois más generosos porque tenéis muchas menos cosas en la cabeza, y cuando vamos al sexo sois muy capaces de hacer ese paréntesis que yo decía antes, es sexo y aquí me quito todas mis movidas y yo me entrego. Los hombres tenéis más fácil, digamos, desconexión. Las mujeres estamos más conectadas todo el rato, ¿no? Somos más espectadoras de nuestra propia situación, o sea, como que nos estamos mirando a nosotras mismas haciendo eso, ¿no? Y entonces hay que, lo que yo llamo, apagar el modo espectador, es que, paréntesis, y me dejo llevar. Y esto lo tenemos que aprender también mucho las mujeres, porque nos cuesta mucho soltar el control. Es un buen consejo. Totalmente. De la misma forma que cuando hablábamos antes de activación, la mujer, a mí lo que me han contado, se activa mucho más por el oído y nosotros con la vista. O sea, yo veo una chica desnuda y yo estoy, ¿sabes? Claro. ¿Sabes? Activado. Claro. En cambio, pues esas palabras de cariño, ese un poco, ¿sabes? Lo que hemos dicho de hablar durante todo el día también es un modo. El ronroneillo. Exacto, exacto. Aquí. El boca a oreja. Sí, un poquito alimentar lo que el oído. Sí, es verdad. Los hombres sois mucho más visuales y además es que enseguida el atractivo de lo que sea os entra por los ojos. Claro. Enseguida. Y de hecho, o sea, pensando un poco en esto del hombre, me lleva a pensar en lo que es la eyaculación precoz, ¿no? Muchas veces estamos tan metidos en nosotros mismos, en nuestro placer, que rapidísimo. ¿Cuándo se considera un hombre eyaculador precoz? Y un poco qué activa esto y cómo evitarlo. Eso es una movida, ¿eh? Eso es una movida. Es una movida. ¿Por qué? Y una cosa muy importante que tenemos que dejar aquí súper como categórica. El mundo del porno
en la gente joven está destrozando, ya lo sabemos porque lo oímos todos los días en todas partes, pero el mundo del porno destroza la sexualidad porque cada vez chicos más jóvenes acceden a esto. Entonces, aprenden a excitarse y a masturbarse y demás con una rapidez muy grande y no le dan tiempo a ese momento, ¿no? Es decir, bueno, yo qué sé, incluso como desahogo, ¿no? Haces una pajilla rápido, flum, flan, ya. Eso tenemos que entender que luego cuando lo traslademos a las relaciones sexuales de pareja va a traer muchos problemas. Y ahora cada vez más. ¿Por qué? Porque los chicos cada vez más jóvenes ven porno. Es que ya hay niños de 9 años que ven pornografía. Bueno, esto me parece. Entonces, imaginaros un cerebro completamente sin hacer con 9 años, que sus conocimientos sobre sexualidad o lo que le llega sobre la sexualidad es eso. Pues cuando tienen 16, 17, 18 años, en las relaciones de pareja, incluso 14, no están. Una distorsión Total. de la realidad tan grande que Total. no sabes lo que... Y además en los hombres os cuesta más pedir ayuda y, por supuesto, admitir esto ya ni te cuento. Pues muchísima eyaculación precoz, no hay control ninguno. Entonces, ¿cuándo se considera eyaculación precoz? Normalmente se considera el tiempo que a ti no te haya dado tiempo a disfrutar. No, a mí no me gusta hablar de minutos porque depende de muchas cosas, ¿no? Pero inmediatamente que tú introduces un pene, ¿no? Durante el coito y enseguida 2-3 minutos ya hay una eyaculación, eso casi lo consideramos como casi eyaculación precoz, ¿no? O sea, quiero decir, eso ya sería que sí, pero muchas veces puedes tardar un poquito más, pero no conseguir controlar la eyaculación, es decir, no conseguir eyacular cuando a ti te dé la gana. Pues también ahí, aunque hayan sido 4, 6, 7 minutos, si tú no consigues controlarte, podríamos decir que estás eyaculando antes de lo deseado, ¿no? Luego hay otros casos en los que ya te cuesta mogollón aguantar nada, ni siquiera necesitas introducir el pene en el coito porque ya enseguida con los primeros roces y tal, eso ya por supuesto lo damos por descontado. Cuando sucede muchas veces y no lo puedes, tú tienes la sensación de que no lo puedes controlar, entonces es cuando podemos hablar de una disfunción y debemos consultar con un profesional. Lo que pasa es que la gente joven pues le da mucho palo, ¿no? Porque imagínate... Toda tu hombrilla, toda tu... Claro. No sé, los chicos somos muy así de sacar pecho. Y con 16 años, ¿qué le vas a decir a tus padres? Necesito un psicólogo porque me pasa esto. Totalmente. Pues es muy difícil, es muy complicado. Es muy complicado. Y además me quedo con lo de más que los minutos con no tener el control, porque al final yo creo que a todos nos ha pasado, a todos los hombres les habrá pasado, de estar en ese momento del coito, estar súper excitados y decir, madre mía, me muero de ganas, pero ser capaz de decir, no, voy a aguantar porque también te quiero dar placer a ti y quiero que tú llegues. Por norma general las mujeres tardamos más. Y me quedo con ese no tener el control para diferenciar. Los hombres, esto, una práctica muy extendida es recitar el once titular de tu equipo de fútbol. O sea, Dime que no, absolutamente, esto lo sabe todo el mundo. Pero Edu, pero no sé si sabrás... Te pones a pensar, hay Unai Simón, Marcos, tal, te pones a, ¿sabes? El 4-4-3 y te pones a pensar en cosas porque, joder, tienes que... O sea, también es un tema mental. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que una de las recomendaciones que damos los sexólogos con respecto a eso es precisamente no hacer eso. ¿Por qué? Porque una de las cosas que más ayuda... Una de las cosas, que es que esto no es tan fácil, pero una de las cosas que más ayuda con el tema de la eyaculación precoz es precisamente hacer lo contrario que normalmente hacéis, que es distraeros, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no es bueno distraerse? Porque aunque no lo creáis, eso genera más descontrol. Entonces, hay que entrenar en controlar perfectamente lo que estás haciendo, es decir, ser muy, muy consciente de tu cuerpo. Esto, claro, lo trabajamos antes de la relación, ¿no? Entonces empezamos diciéndole al chico, a ver, pues cuando tú te masturbes tienes que prestar mucha atención a qué te pasa en el cuerpo, qué músculos tensas, porque a veces de repente notas que cuando vas a eyacular levantas así un poco el culo o pones los dedos de los pies así, te tensas un montón de musculatura que tenemos que aprender a relajarla. Y entonces cuando tú empieces a ser más consciente de tu cuerpo,
vas a tener mucho más control sobre la eyaculación. Hombre, hay que aprenderlo. Yo entiendo que lo de la alineación es un buen truco, pero... Me has dejado caos. Yo entiendo, seguro que la gente que nos está escuchando, si son hombres, saben a lo que me refiero. Perfectamente. Me pienso llegar a casa y preguntarlo, por supuesto. Perfectamente, cariño. He desvelado uno de nuestros secretos, pero bueno, se podía ayudar. Este es muy clásico, Sí, este es muy clásico. Y lo de masturbarse antes de la relación sexual ese también es muy clásico. Y ese también no se recomienda, tampoco se recomienda. Yo eso, en mi caso particular, no lo... Claro, pero porque necesitamos conectar con la pareja y en la relación. Si tú eyaculas muy rápido, pues entonces aceptas que has eyaculado muy rápido y seguiríamos teniendo la relación sexual. Eso hay que entrenarlo. Sin agobios, sin ostras que mierda, no, seguir. Y tienes que darle placer a tu pareja hasta que esa persona esté satisfecha y luego podemos volver a intentar conmigo, ¿no? Que he eyaculado muy rápido. Pero bueno, esto tiene su protocolo de actuación. Absolutamente, y también que la práctica es todo, ¿no? La primera vez igual eres muchísimo más rápido. Si tú coges una constancia y te vas compenetrando con tu pareja, vais a evolucionar y vais a ser mucho más controladores. Y que a veces, que hombre, no haya eyaculado demasiado rápido. Exacto. Bueno, que a veces digo, entre vosotros nunca lo habéis hablado, digo, no pasa nada, o sea, os pasa a todos, no te preocupes, o sea... Claro. Las mujeres hablamos muchísimo más abiertamente de bueno, creo que de cualquier cosa, pero del sexo ya ni te cuento, ¿sabes? Digo, entre vosotros no lo habéis hablado, digo, no pasa nada. Funcionamos tan distinto que... Sí, total. Bueno, ya sabemos que cada persona es un mundo, cada mujer es un mundo, pero bueno, pues, con todos estos años hablando de sexo y de sexualidad, ¿cuál dirías, ¿no? que es la mejor forma, bueno, esa es la sensación que tienes, de estimular a una mujer para que hacer, o sea, a nivel preliminar para que luego disfrute del coito abiertamente? Bueno, una cosa muy bonita que ha pasado en los últimos años es que el clítoris ha salido del armario, ¿no? Tal cual. Y es muy bonito porque estamos aprendiendo, tanto los hombres como las mujeres, que eso es importantísimo y fundamental. Y hasta hace muy poco, relativamente poco, se pensaba que el coito era la práctica estrella, que bien, que lo sigue siendo, pero que pensábamos que las mujeres que no obtenían el orgasmo con la penetración era que algo no funcionaba del todo bien, ¿no? Y muchas parejas se empeñaban y mujeres desesperadas porque... Es duro psicológicamente, si no lo entiendes. Claro, y muchas mujeres decían, joder, es que mi pareja quiere y que no se lo doy, yo no se lo puedo dar y no se lo puedo dar. Bueno, pues ya hemos aprendido y espero que lo hayamos aprendido, los que nos estén escuchando, espero que lo sepan, que esto es una chorrada como una catedral. Es decir, la mayoría de las mujeres no pueden obtener el orgasmo solamente con la penetración, porque el clítoris, que es ese órgano tan increíble y maravilloso que ha salido del armario y que sabemos que es un guisantito lo que sobresale, por dentro, ahí se me ha olvidado traer una réplica que tengo en 3D, me cago en la mar, la tenía que haber traído. Es enorme, es como las raíces de un arbolito, ¿no? Es muy grande, no tan grande como mi mano porque yo las tengo muy grandes, pero es muy grande. Tiene muchas raíces profundas dentro. Entonces, sí que el coito estimula partes del clítoris, pero necesitamos tocar el guisantillo. Punto pelota. Totalmente. No hay más, tu tía, que es donde están concentradas las máximas terminaciones. Entonces, la gran cantidad. Algunas posturas, algunas posiciones en las que, por ejemplo, el misionero, el hombre está arriba y frotamos los dos cuerpos, pues ahí sí que se favorece, ¿no? Exacto. Pero, por ejemplo, postura del perrito, de toda la vida de Dios. Intentamos que la mujer tenga un orgasmo. Si tú no tocas con la mano ese clítoris, o ella se toca a sí misma, va a ser muchísimo más difícil. Sin tocarle, no, yo creo que es, vamos... Casi alguna posible. Mujer puede, porque también con el pene acariciando la zona, las penetraciones profundas en el cuello del útero, hay también mucha sensibilidad y algunas mujeres que pueden conseguirlo. Pero tiene que ser con una penetración muy concreta, ya muy estudiada, quiero decir que te conozcas muy bien tu cuerpo y tal. Pero hay algunas posturas que no favorecen que el clítoris se estimule de la misma forma. Entonces, ¿nos va a dar gustito y nos va a encantar? Genial, pero ¿va a ser suficiente para el desencadene final de la traca? Pues no, pues cogemos la mano, cogemos lo que sea y completamos. Entonces, ¿qué necesita una mujer? Necesita estimulación del clítoris y enseñar a sus parejas a hacerlo bien. Eso lo iba a decir, o sea,
con cuidado. Claro, porque, Con cuidado, claro, porque muchas veces pensamos, el pene como que lo tenemos lo conocemos muy bien, ¿no? Vale, y entonces sabemos que el pene tiene un glande y entonces a nadie se le ocurre coger una mano y hacer así en el glande, frotar, no, se hace de otra manera, ¿no? Esto es exactamente igual, el clítoris es un glandecito, tiene su glandecito arriba, en chiquitín, tiene un capuchoncito, pero es mínimo. Imaginaros, pues para ese clítoris lo que es el dedo índice, pues es como un aplastamiento de... Entonces, si tú vas y das directamente y frotas, pues va a doler, va a molestar. Entonces, es alrededor, es poco a poco, es con lubricación, muy importante, ¿no? Y luego, pues yo creo que, por si alguien necesita el consejo, en el sexo oral, es verdad que muchos hombres, ahora es verdad que se habla mucho más abiertamente del clítoris, se centra más en la parte de la vagina, cuando no. Claro. Lo que tienes que hacer es pequeñas absorciones, o como lo quieras hacer, cada una le gustará de una forma, en el clítoris, porque es eso lo que va a hacer que nosotras lubriquemos muchísimo mejor y luego pues puedas llegar, haya o no penetración, a un orgasmo. Ojalá como jóvenes hubiéramos tenido este podcast cuando tenía 14, 15 años, ¿no? O sea, nadie te contaba esto. Sí, lo que pasa ¿Cuál es que era más bruto? Yo creo que también, qué suerte tienen nuestros hijos ahora, ¿no? Hombre, yo le pongo a mi hijo un podcast de sexo y me va a mandar a la porra, seguramente, y le va a ser mucho más fácil efectivamente ver porno y esas cosas. Yo se lo digo cada 2x3, esto no, a ver, evidentemente no lo puedo controlar, pero me encantaría que escuchara esas cosas. Y fíjate que yo soy pesada. Cariño, vamos a hablar. No, porque tiene 14 años, os podéis imaginar, ¿no? Cómo está el tema. Y algunas veces consigo, a través de una serie que vimos, Sex Education, pues que me pregunte, qué tal. Y a veces me dice, bueno, pregúntame cosas a ver si sé todo. Y digo, bueno, es una manera de hablar. Exacto. Aunque le da mucho corte, pero es una manera. Entonces le pregunto, bueno, sobre la masturbación, tal. Y entonces te cuenta. Es verdad que también tenemos que, habría que favorecer el tema de los colegios e institutos, que mi hijo, por ejemplo, este año le han dado una charla, pero le han llevado a un centro de anticoncepción y sexualidad, que está muy bien, les han enseñado a poner el preservativo, pero hay algo más. Hoy en día tiene que haber algo más. De verdad, el preservativo ya sabemos ponerlo. ¿Sabes? A lo mejor en los años 90, cuando yo empezaba, poner un preservativo era como la gente ¡ay, qué vergüenza, qué tal! Sí, pero hoy en día no. Entonces, tenemos que acompañar eso de psicoeducación, ¿no? De una pedagogía en torno a la sexualidad. Lo aprendes a poner a la segunda, si no, pero el arte de seducir, el arte de hacer las relaciones es una cosa que debe dedicarse tiempo, ¿no? De dar y saber recibir placer, lo que decías antes. ¿Y cómo se tratan los chicos, las chicas? ¿Qué pasa en estas relaciones de ahora, ¿no? Cómo esos roles que cogen unos y otros y sobre todo, de verdad, desactivar mucho el mundo del porno, porque es que el mundo del porno está haciendo muchísimo daño, mucho. Quedémonos con ese mensaje. Es súper relevante. Estábamos hablando del clítoris que salía del armario, de la importancia de estimularlo bien, pero los hombres también tenemos punto G. Se hablaba de que puede estar en el culo por las terminaciones nerviosas, o realmente también hay una forma correcta de estimularlo. Sí, se supone que está cerca de la próstata. Todo esto decimos siempre se supone. ¿Por qué? Porque hasta el punto G femenino se cuestiona su existencia. O sea, yo tengo colegas ginecólogos que dicen que el punto G no existe y punto pelota. O sea, ni Grafenberg ni nadie, ¿no? Y otras personas que sí, vale. Teniendo en cuenta que todos tenemos cuerpos diferentes y que hay zonas que efectivamente son más o menos sensibles y demás, bueno, pues teniendo en cuenta esto, el punto G masculino se supone que está cerca de la próstata y solamente se puede acceder introduciendo algo en el ano, ¿no? Ya bien sea un juguete, bien sean deditos, lo que sea. Y que además el efecto, digamos, del orgasmo potente es unido a la estimulación del pene, ¿no? La masturbación o lo que sea. Entonces, esa unión es la que hace que el orgasmo sea más potente. Y también en el caso de las mujeres, es decir, todo esto que ahora está muy de moda del squirting y todo esto es estimular la zona de la vagina del supuesto punto G más la estimulación del clítoris a la vez. O sea, no es una cosa solo que tocamos ahí y aparece la lámpara de Aladín y aparece la magia, no. ¿Y qué es el squirting? El squirting es... squirt es chorro, ¿vale? En inglés. Bien dicho sería... no sé cómo sería en inglés. Squirt, ¿no? Sí, bueno, en fin. Entonces, es chorro. ¿Qué es? Es una
emisión de líquido, una eyaculación muy potente. En el caso de las mujeres, la eyaculación se denomina eyaculación a otra cosa, pero bueno, al ser una emisión de un chorro podemos decir que es una eyaculación. Sí. Entonces, el líquido que sale no es ese blanquecino más tipo flujo, sino es como si se estallara un globo de agua. Y entonces sale a chorro, ¡pua! A propulsión, y mancha todo, es muy aparatoso. Los colchones y tal, si alguna vez lo habéis oído o lo habéis experimentado, es muy aparatoso porque es un orgasmo potente que va acompañado de esta emisión de líquido. Y se ha estudiado mucho qué líquido puede ser, si es orina, ¿no? Porque muchas mujeres sienten como que se han hecho pis, pero no es orina, tiene en la composición, tiene orina, así como la eyaculación no. Pero bueno, es ahora una moda lo de enseñar a estimular para tener ese tipo de orgasmos. ¿Cualquier mujer puede hacer squirting o es un tema fisiológico también? Yo creo que cualquier mujer no, porque no todas las mujeres lo tienen ni lo han conseguido. Entonces no sé exactamente la capacidad de qué depende. Yo siempre he pensado que era fisiológico, que algunas pueden y otras no. Puede ser, porque yo desde luego sé que muchas mujeres nunca lo han conseguido y lo han intentado un montón, ¿no? Y otras que se lo han encontrado de repente después de muchas parejas y lo han conseguido con una pareja y con otras no, o una vez en su vida y ya nunca más volvió a pasar. Estas cosas es que el cuerpo es la magia de nuestros cuerpos, ¿no? A veces nos pasan cosas increíbles y con parejas que hemos tenido conexiones muy bestias y han pasado cosas maravillosas y con otras no sucede. No es una ciencia exacta, ¿no? No. Estabas poniendo ese alto al porno, que yo creo que es un mensaje con el que nos debemos quedar hoy. Hablabas de tu hijo, ¿no? Y de cómo están relacionados hoy en día con los jóvenes con el porno, cómo hablamos con ellos. Con todo tu recorrido, ya pues 25 años mínimo, ¿no? ¿Cómo crees, cómo hemos cambiado los jóvenes de hoy y los jóvenes de ayer en nuestra manera de relacionarnos y en nuestra manera de vivir la sexualidad y las relaciones? ¿Qué diferencias ves? Yo, mira, lo que veo ahora es que las relaciones se consumen. Es decir, es un poco como de usar y tirar. Quiero decir que a nosotros ni tanto ni tan calvo, todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, que muchas veces tendemos a decir, en mis tiempos, no, pero en mi época, a nosotros no nos educaron, no teníamos ni idea, pero nos enfrentábamos a las relaciones sexuales con la propia naturaleza nuestra, quiero decir, no teníamos información, entonces experimentábamos con lo que teníamos, ¿no? Y eso también tenía algo muy bonito, que es el descubrir. Ahora hay tanta información, se sabe tanto de todo, que nuestros jóvenes intentan empezar la casa por el tejado. Yo muchas veces voy a las charlas de los institutos y me preguntan por el sexo anal y digo, pero vamos a ver, sexo anal, si no habéis empezado a tener relaciones sexuales muchos de vosotros, eso es después, eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces, lo que veo que ha cambiado es que esa cantidad de información tan brutal confunde mucho y les lleva a tener relaciones sexuales un poco, no me va a salir, no es la palabra adecuada, pero me vais a entender, como exacerbadas, no sé cómo deciros, como ¡guau! ¿Sabes? Como una cosa... Bueno, queriendo empezar haciendo el pino puente, exactamente, se puede hacer normal. Están como acelerados de más, ¿no? Entonces, esto es por toda la información, estamos sobreimpactados, eso el porno, la gente que hablamos más, entonces lo que tú dices, en lugar de empezar poco a poco o experimentando con tu propio cuerpo o tal, te están preguntando pues eso por el sexo anal, que dices... Claro, y que quieren empezar, empiezan muy a saco. Tú vas al cine y te roza el chico que te gusta la mano y se te ponen los pelos como escarpias. Eso era antes. Ahora, si tú empiezas queriendo hacer sexo anal y te toca una mano en el cine, pues te da igual 8 que 80, ¿no? Es que ya el umbral ha sobrepasado unos límites. Ese es el verdadero drama del tema del porno. Y entonces una cosa que creo que ha cambiado mucho es eso de pensar que puedo follisquear con quien me dé la gana y lo hago sin cabeza. Y a mí eso, a riesgo de parecer, no sé, un poco pazguata, ¿no? Creo que no está bien, pero no porque no puedas acostarte con quien quieras y tener esa libertad maravillosa que ahora tenemos. No es eso. Es que nosotros somos seres energéticos y compartir nuestra energía con otra energía
y al día siguiente con una diferente y al día siguiente con otra, es que estamos desperdiciando muchas cosas, ¿no? Es lo que decíamos antes, no tener poso, no intentar conocer a alguien, no intentar disfrutar de esa persona, de todo lo que te puede ofrecer. No sé, hay algo como que ahora creo que se tira un poco a la basura, es como lo consumo como Kleenex. Y eso no me parece bueno para una expresión sana de la sexualidad. Es que como Kleenex y como todo, ese es el problema. El problema es que, claro, no, el problema es que antes éramos capaces de ver una serie, y digo antes porque evidentemente Edu y yo somos súper jóvenes, pero... ¿Quieres decir relación conmigo? No, en relación para que nadie nos eche más de... pero antes yo recuerdo que veíamos una serie y la serie la veías los martes, porque la daban los martes. Sin embargo, ahora te coges una serie y te la ves en una tarde de sábado. Hoy en día... Esa es la forma que tenemos de consumir todo. Que consume las series en velocidad por 1,5. Bueno, eso ya me parece que no es la leche, o sea, para terminarlas es la antes, leche, es la leche. Entonces vivimos ahí, vivimos deprisa. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos ganas y tenemos demasiada prisa por... Enseguida queremos ser mayores. O sea, hoy en día hablas con... Igual esto ha pasado siempre, pero hoy en día hablas con una niña de 12 años que van al instituto con gente de 18, ojo, y te está diciendo, no, es que quiero tener 18. Y yo digo, ¿qué dices? ¿Qué dices? No, es tener ganas de ya. Sobre todo que es una libertad tan ansiada que confundimos el tener la libertad con poder hacer lo que sea sin pensar. Es decir, no hay nada más bonito que tener la libertad que tenemos y meter la cabeza para decidir utilizarla de la mejor forma. Exacto. ¿no? Al final es un tema tan de impulsos que te puede llevar a moverte por impulsos, pero si tú no metes la cabeza en lo que haces, da igual que sea consumir azúcar o consumir alcohol o consumir cualquier cosa, que aunque tengas la libertad, si no la utilizas bien, te puede acabar haciendo que sea un placer vacío o que lo destruyas o que... Totalmente, pero bueno, eso lo tenemos en nuestro día a día con las redes, ¿no? Y toda la cantidad de información que nos llega constantemente. Hay un punto en el que dices, ostras, sigo a 300 nutricionistas. O sea, no puede ser, ¿no? Porque además cada una con su criterio, cada maestrillo tiene su librillo, y entonces es, ahora esto sí, ahora el colágeno no, ahora el no sé qué. Entonces todo eso genera un caos mental, no sé, un desorden, que al final vas un poco en modo piloto automático, y el modo piloto automático es fatal. Imaginaos para la gente joven, nosotros ya tenemos cierto poso, ¿no? O yo por lo menos, que ya tengo 50 años, pero un niño de 14 pues va consumiendo todo a chorro gordo y entonces no le da importancia a nada de lo que consume, simplemente pasa página y pasa página y pasa página, ¿no? Entonces como que no cala. Y como profesional que también es madre, ¿qué consejo podemos dar hoy aquí a los padres que nos estén escuchando, que estén preocupados por cómo sus hijos están viviendo la sexualidad, sobre todo esas primeras veces, ese empezar a autoconocerse? ¿Qué les podemos recomendar? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, pues que no dejen a sus hijos con 9 años un teléfono móvil, eso para empezar. Los teléfonos móviles, los que entienden de esto, hablan de los 16 años, imaginaros. Primero, que los niños no tengan móviles tan pequeños. Lo veo casi una quimera. Pero además de todo, si tú le vas a dejar a tu hijo un móvil, no le permitas que tenga redes con 14 años, porque está accediendo a una información que no es buena. No es buena. Entonces yo creo que hasta los 16 años no deberían tener acceso a redes. Ya sabemos que Internet lo van a ver, vale, muy bien, pero no le facilites poniéndole el acceso a redes, ¿no? No tienen que tener perfiles en Instagram un niño de 12 años o una niña. Y mucha conversación en casa, muchísima, sobre su vida, sobre lo que hace, mucho control, o sea, un poco halcón, ¿sabes? Estar todo el rato que, mamá, déjame en paz. No te dejo en paz, que te voy a dejar en paz. Entonces, esta cosa de ser pesado, que tu hijo te dice, qué pesada eres. Yo siempre le digo a mi hijo, yo soy pesada porque tú eres pesado. ¿Sabes? O sea, si haces la cama a la primera, no te lo voy a decir 15 veces. Pero, qué pesada eres. Bueno, pues sí, soy pesada. Quiero saber de su vida, quiero tener muy claro lo que hace, con quién va, y cotillear, cuando son niños muy pequeños, lo que ven en el móvil, ¿no? Hombre, yo ya con 14 años no le miro a Pablo
Bueno, mi hijo no tiene redes, por descontado, pero le hemos tenido que dar un teléfono móvil porque era el único en clase que no tenía teléfono. No. Yo es que a mis tíos con mi prima les pasó igual. Yo me enfadé mucho porque es que el móvil, y mamá, ¿qué quieres? Que sea el único niño en el recreo leyendo un libro. Y yo pensaba, ¿qué razón tiene? Y no juegan al baloncesto, al es fútbol, que como al correteo. casi que es tu culpa que tu hijo no esté involucrado con los demás, porque claro, como todos los demás reto, tienen. Como padre eso es muy difícil de gestionar. Me parece valiente. Pues sí, le dejas un móvil, muy bien, pero no tienes redes, que me lo está diciendo todo el rato. El único pringado de clase que no tiene redes. Digo, bueno, Pablo, ya me lo agradecerás en un futuro. Exactamente. Que ve todo, porque todos los amigos, pues te imaginas, o sea, es que yo creo que saben de todo, sé perfectamente que ve un montón de contenidos, ¿cómo no? Pero bueno, y chica. el riesgo que supone exponerte a muchas otras cosas, no solo el porno, sino también el bullying en muchas situaciones o muchísimas cosas muy malas que los niños, pues bueno, no están maduros. Sí, exacto. Bueno, hemos hablado de muchísimas cosas que hacer en pareja, que no hacer, de esa conexión, y hay veces que esa conexión pues acaba desapareciendo a lo largo del tiempo y que es necesario acudir a terapia, ¿no? Entonces me gustaría abrir un segundo bloque de terapia en pareja y me gustaría preguntarte, pues, ¿cuándo crees que es el momento adecuado para decir, bueno, ya tenemos que apoyarnos de un profesional, acudir a terapia? Yo creo que la terapia hay que perderle el miedo, ¿no? A la terapia, y a veces hay que hacer un poco como pasar la ITV de vez en cuando, que estamos teniendo una época en la que estamos muy en desacuerdo, discutimos mucho. ¿Por qué no meter una tercera persona que nos ayude a ordenar esto? Esto así como un poquito de pues eso, ITV, ¿no? Que no tiene que ser una terapia profunda, a lo mejor 2-3 sesiones, y bueno, se colocan temas concretos. Esto por un lado. Luego ya el tema de la terapia, cuando hay problemas gordos, serios, pues hombre, yo creo que eso es una cosa que ambos miembros de la relación, bueno, ambos o los que sean en la relación, deben consensuar entre ellos, pero los dos tienen que estar de acuerdo en querer hacerlo. Porque yo creo que lo difícil es que cuando tú llevas a tu pareja con ultimátum y no lo tiene claro, tú puedes decirle... o vamos a terapia o nos separamos, vale, eso es un ultimátum. Pero tu pareja dice, bueno, venga, vale, porque no me quiero separar, vale, pues he aceptado el ultimátum. Pero cuando vas sin querer ir, el trabajo es mucho más difícil, porque estás todo el rato peleándote con el paciente para ver quién gana, ¿no? Entonces yo muchas veces le digo, bueno, pues ¿cuánto dinero te quieres gastar en derrotarme? Claro. Porque al final son discusiones absurdas, digo, que no estás aquí obligado para venir, ¿no? Pero no, es que eso no es así, digo, sí es así porque lo digo yo. ¿Y detectas, hay mucha gente que te llega en contra o sin convencer? Sí hay, yo creo que en los últimos tiempos he tenido menos, porque también creo que la terapia de pareja o sea, el hecho de ir a terapia como que normalice como el Satisfyer, ¿no? O sea, bueno, como el psicólogo mismo. Antes si el psicólogo era tal, ahora todo el mundo pide ayuda a un psicólogo porque ayudas a la gente a llegar a conclusiones adecuadas de forma más rápida y completa, ¿no? Que si les dejas solos por su cuenta, pues la pareja también, ¿por qué no puede ser un profesional? Sí, yo creo que cada vez lo vamos normalizando más y es bueno, porque las parejas nos desajustamos enseguida. De hecho, no tenéis la sensación de que a veces han pasado X meses o tal y hay que hacer como un recoloque de, a ver, espera un momentito, que aquí estamos un poquito y hay que hacer como un clink, clink, clink. Bueno, pues es lo normal, son dos mundos, dos miradas, dos modelos de mundo muy diferentes normalmente y a veces pues chocamos. Entonces, bueno, la terapia, yo siempre digo, es bonito. Ay, esto va a ser muy difícil. Digo, es muy bonito, muy bonito, porque te va a ayudar a reconectar o a entender mejor a tu chico o a tu chica, o a veces a separarte, que también es un logro, ¿no? Eso, exacto, lo iba a decir, porque ¿qué pasa si después de ir a pareja, a terapia de pareja, esto, la mejor decisión, ¿no? Es separarse? ¿Esto es una derrota? ¿O sea, no hemos conseguido lo que queríamos? Yo creo que en el fondo es un triunfo. Lo que pasa que seguramente para uno de los dos miembros no lo será. Pero es un triunfo, a veces sí es para los dos, ¿no? Porque luego lo entienden y sobre todo con el tiempo que era lo que tenía que suceder, ¿no? A veces se ve enseguida en las primeras sesiones, dices, esto no podemos enfocarlo como ellos quieren porque esto está roto total, ¿no? Y entonces, bueno, pues también el trabajo del terapeuta es el de intentar con sus
su manera de trabajar, que se den cuenta de que... ¿Y cuál es el motivo? Gente que empieza muy pequeña, sin conocerse bien a sí mismo, y ya están saliendo juntos, por ejemplo desde los 18 años, que igual tú no has completado el proceso de autoconocimiento, de lo que te gusta, lo que te divierte, ¿no? Igual de repente te encuentras con una persona que le encanta quedarse en casa con 30 años y tú eres un juerguista, ¿no? ¿Es eso o también pasa con parejas que han empezado con 30 años y ya se conocen perfectamente? Pues hay de todo, porque por un lado, este tipo de parejas de las que tú hablas, efectivamente, cuando llevamos mucho tiempo con alguien desde muy jovencitos, pues lo que os decía antes de las circunstancias dadas, las circunstancias van cambiando y a veces los caminos se bifurcan mucho, ¿no? Pues porque has entrado en un sitio nuevo a trabajar y se te han abierto puertas y no sé, pues descubres cosas que te apetecen más vivir y tu pareja se va separando de ti. Vale, esto puede suceder. Y luego también parejas que empiezan, yo qué sé, con 30 años y que tienen mochilas, porque a lo mejor ya tienen hijos de otras parejas o porque ya tienen un modelo de mundo muy cerrado y les cuesta mucho abrir a otras perspectivas, a otros, no sé, otros paradigmas, depende de cómo seamos cada uno. Yo creo que en todas las etapas y en todos los tipos de relación hay posibilidades de terapia, porque pues cuando nos separamos con 50, pues ya la mochila es gigantesca, ya estamos envejeciendo y de repente nos pasan muchas cosas y no encajamos en la relación, y cuando llevamos toda la vida con alguien estamos hartos y nos queremos... ¿Hay alguna etapa que sea como más el valle de la muerte? Es decir, que si pasas de los 50 con tu marido ya te quedas un poco, aunque sea por inercia, porque al final... Hoy en día no te creas, ya no tanto, ¿no? También hay separaciones con 65 o 70. Sí. Hay gente que está, pero que te dice, no puedo más. O sea, lo que pasa es que con 70 años pues no voy a entrar en eso. Yo, vamos, conozco un caso en especial que me lo dijo así la mujer y se quedó tan ancha. Y gente pues que volvería a casarse con la misma persona. Yo esto, por ejemplo, mi yayo, desgraciadamente, hace muchísimos años que se murió, y mi yaya, pues eso, casi 25 años después, casi 20 y pico años después de la muerte de su marido, sigue diciendo a día de hoy, me volvería a casar con él. Sí, claro. O sea, mi abuela igual. Y digo, qué fuerte. Y yo siempre le digo, pues ya no existe eso. Y me dice, sí que existe. Mi yaya siempre me dice, sí que existe. O sea, no debe ser algo de antes. Hombre, lo que pasa que es verdad que ha cambiado mucho el paradigma y entonces las relaciones antes se basaban en otra cosa. Ahora tienden, lo que decías al principio, ese concepto de amor líquido, ahora digamos que basamos las relaciones en el deseo. En tanto en cuanto basemos nuestras relaciones en el deseo, menos van a durar. Claro. Porque el deseo, como hemos dicho antes también, es efímero. Eso no quiere decir que tú no puedas sentir deseo por tu pareja 20 años después, pero cambia mucho. Entonces, tú te agarras o tú te renuevas en otras cosas de la relación que no es exactamente el deseo. Pues porque tu compañero o tu compañera te merece la pena, porque vives otras cosas dentro de la relación que son importantes. En el amor, en el buen amor, tiene que haber, por supuesto, el eros, ¿no? Que es el juego, el sexo, el deseo, etcétera, pero también tiene que estar filia, que es la camaradería, el caminar juntos mirando en la misma dirección. O sea, tiene que haber muchos más elementos. Entonces, digamos que pasamos de esa fase del deseo a como un amor más profundo, ¿no? Pero si basamos nuestras relaciones en el deseo, pues a los 3, 4, 5 años tendremos la necesidad de renovar y cambiar. Edu siempre dice que hay que elegirlo cada día, ¿no? Como lo dices. Y a mí me encanta porque es lo que yo creo que hoy en día sí que se ha perdido. Como nos cansamos de todo, como lo consumimos todo más rápido, pues no, es que ya no es como el primer día. Pues evidentemente pues claro, no. Pues claro. Pero hay otras cosas, ¿sabes? Hay el cariño, hay el respeto, hay la diversión y eso se trabaja. Esa camaradería, camaradería, claro. Me encanta la palabra. Sí, porque hay un punto en el que dices, ostras, es que ya no es lo mismo y veo esto y me apetecería. Sí, claro, sí, además somos humanos y nos tienen que gustar, y de hecho nos deben gustar las cosas que están fuera, pero ¿te merece la pena esto? Como decía Paul Newman de Joan Woodward, ¿no? Su mujer, ¿para qué voy a buscar una hamburguesa afuera teniendo un solomillo en casa? Wow. Pues ya está. Siendo especialista en terapia de pareja, ¿cuáles dirías que son las principales causas por las que acuden las parejas a ti? Pues mira, teniendo un poco en cuenta lo que ahora mismo estoy trabajando, pues casi esto que estamos hablando de relaciones muy duraderas, de muchos años que han perdido
la conexión y que se han aburrido un poco. Esto lo veo mucho. Y luego veo mucha pelea de territorio. Es decir, defender mi territorio a muerte. ¿Por qué? Porque también vivimos unos tiempos en los que está habiendo muchos cambios a nivel femenino, ¿no? Y también masculino, pero sobre todo en el mundo de la mujer. Y entonces hay un poco de confusión en cuanto a que tengo que intentar reivindicar, ¿no? Como mujer. Y entonces eso está muy bien y es maravilloso, pero también lleva muchos desajustes en las relaciones, sobre todo hetero. ¿Por qué? Pues porque como que defendemos mucho nuestros territorios. Hay mucho individualismo en las sociedades de ahora y entonces esto es lo que a mí me gusta y lo que yo quiero, estas son mis líneas rojas y por aquí no paso. Y en el otro lado también, ¿no? Y entonces esto lo veo mucho en la consulta y hay que también aprender a suavizar, porque una relación de pareja está muy bien poner los límites en cosas que son vitales y de ahí no paso y punto, pero hay otras en las que tengo que aprender a flexibilizar y hay que encontrar la diferencia entre unas y otras, saber en qué puedo. Complejo. Sí, es difícil. Y luego, pues eso, mucha pelea. Bueno, yo quiero esto, pero yo quiero esto, pues a tomar por saco. ¿Y tienes casos de esas parejas que están empezando a convivir, de cómo se acoplan y cómo es la distribución? Sí, tengo algunas muy divertidas que nos lo pasamos muy bien, pero a veces es como, por favor, vamos a ver. Muchas veces le digo, si vinierais a mi casa, porque uno es muy ordenadísima y el otro también, pero en su orden distinto. Y entonces el orden de uno es aparente, pero luego abres los armarios y es el caos. Y el del otro es todo limpísimo. Bueno, entonces tienen unas broncas y esto me pasa mucho con la gente muy joven, los que empiezan a convivir así muy jóvenes. Nos lo pasamos muy bien, pero claro, tenemos unas broncas a veces de les veo y venga, parad. A ver. Ahí sería donde flexibilizar y donde no, ¿no? Jugar y claro, luego... la negociación. Es que en una relación de pareja es la negociación. Es decir, si yo no puedo soportar que tires la toalla al suelo cuando te duchas, no lo puedo soportar. Que puede ser que no lo pueda, o que no puedo soportar irme a trabajar sin hacer la cama y tu chico te dice ya, pero como a mí no me importa, pues no la hago. No vale. Entonces tenemos que negociar. O bien, vale, tú no haces la cama, pues contratamos a alguien que venga y nos arregle la casa, o haces el esfuerzo de coger la toalla y dejarla en el bidé. No, si hay bidé, porque ya tampoco hay bidés en las casas, pero bueno, es que he pensado en mi casa, he dicho el bidé, pero no, bidé no. Entonces hay que negociar. Y luego una cosa muy importante, que esto lo digo siempre en las relaciones y que, hay que trabajarse lo que es la hipocresía emocional. Es decir, ¿quién da el primer beso? Nos hemos enfadado y, a ver, no te voy a dar yo el beso, ni yo. Entonces, ¿qué hacemos ya? Nunca más nos besamos. Exacto. Alguien tendrá que dar su brazo a torcer. Y muchas veces dicen, bueno, ¿y qué hago? ¿Le doy un beso sin sentirlo? Y digo, sí, claro. Sí, porque esto nos va a llevar a un abracito, a un aflojar, a un venga, tal, ¿no? Entonces, ¿quién da el primer beso? Pues a veces me tocará a mí y otras veces te tocará a ti. El problema es cuando siempre es una persona. Cuando el rol ese lo coge una persona. Luego tenemos esos desajustes que nos hacen que la relación vaya, pues eso, desajustándose mucho y nos vayamos desconectando. Pero bueno, a mí me parece un trabajo muy bonito, pero también os digo que es un trabajo de mucha, o sea, que cansa mucho. Claro. O sea, quiero decir que carga mucho. Las pilas hay que cargarlas luego, ¿no? Porque qué importante antes de la convivencia, bueno, yo diría antes de la convivencia, es conocerse bien, conocer bien al otro. Y ya no digo en esto del día a día, que yo creo que al final es dar el brazo a torcer, unas veces tú, unas veces yo, y negociar, como bien has dicho, sino en las cosas vitales, ¿no? Yo creo que al final, evidentemente, no hacemos terapia de pareja, quiero decir que no soy yo la psicóloga, pero sí que tienes amigos, gente que te dice, es que te puedes creer, no sé, que quiere llevar a mis hijos a un colegio no sé qué, y yo pensando, ¿eso no se os había ocurrido antes de tener un hijo? Esto pasa muchísimo. Pero porque muchísimo. Son cosas vitales, ¿no? Como si quiero tener hijos o no, si nos queremos casar o no, si queremos casarnos por la iglesia o no nos queremos casar por la iglesia, ¿no? Ahora se me están ocurriendo todas estas cosas. ¿En serio? ¿No se te había ocurrido? O no, es que resulta lo que tú has dicho antes, es que le encanta, nunca entra en casa. Bueno, es que nunca ha entrado en casa. Perdona.
¿tú sabías con quién te estabas casando? Eso tengo ahora un caso muy cercano que es que no hace esto, es que no hace lo otro. Y yo, ya, pero es que nunca lo ha hecho. ¿Por qué esperabas que con 40 años lo fuese a hacer? O sea, porque, sí, lo quieres así, ¿no? Digo yo. Sí, lo que pasa es que tenemos una fantasía sobre las relaciones y a veces nos imaginamos que vamos a poder cambiar ciertas cosas y normalmente eso no va a suceder. Y en lo que decías de los hijos, por ejemplo, pasa mogollón. Muchas parejas, o sea, tenemos que ser muy realistas con lo que se llama la inversión parental, ¿no? Que es cuando decidimos tener hijos, cómo queremos hacerlo, porque eso nos lleva a más problemas de los que pensamos. El hijo distorsiona un montón en la relación, por definición. Y como no estemos muy alineados y muy fuertes en eso y queramos lo mismo y vayamos en la misma dirección con respecto a nuestro hijo, normalmente nos vamos a separar. Porque ya el hijo per se distorsiona, pues si ya yo quiero llevarlo a un colegio de curas y yo quiero llevarlo a un colegio laico, pues ya ahí tenemos discusión asegurada, ¿no? Y como eso, un montonazo de cosas más. Entonces, bueno, sí, son cosas que no se hablan, ¿no? Y... Dale. No, yo iba a cambiar de tema, así que... yo también iba a cambiar. Dale tú. Somos pareja laboral. Vale. Yo quería hablar del amor perfecto, ¿no? Hay muchas veces que idealizamos otras relaciones, ¿no? Que ves un matrimonio que lleva 30 años y dices, jo, qué felices, nunca les veo pelearse y de golpe de repente se separan. Te quería preguntar, ¿existe el amor perfecto? ¿Idealizamos hoy en día mucho eso o...? ¿Tú, Baby, qué nos puedes decir de esto? Yo creo que no existe y para eso uso dos citas o dos, una serie y una peli. En La ventana indiscreta de Hitchcock, que la vi el otro día y la tengo muy fresca, decían, lo que sí es cierto es que lo que pasa dentro de cada casa es un mundo que no se puede entender, ¿no? Porque no sé si recordáis la peli, él cree ver un asesinato a través de la ventana. Y si no habéis visto La ventana indiscreta, son los deberes de esta noche obligados. Alfred Hitchcock. La ventana indiscreta. Esta es la de los cuervos. Los pájaros. Los pájaros. Esa me dejó traumada. Pues esa la tienes que ver, no solo esta. O sea, La ventana indiscreta es una joya, porque aparte de todo está Grace Kelly, que era una de las mujeres más bellas del mundo, y es un peliculón increíble. Pero hay tantas de Hitchcock, de verdad, te voy a poner deberes. Sí, luego hablamos. Lo que pasa dentro de una casa es un mundo eso, que nosotros, por mucho que lo veamos de puertas para afuera, no nos lo podemos imaginar. Y luego hay una serie que he visto estos días que he estado malita y tal, y pues lo típico que decías, de una sentada en el sofá tumbada, ayer que me encontraba fatal, me he visto una serie que acaban de estrenar en Netflix que protagoniza Nicole Kidman, que se llama La pareja perfecta. Sí. Le iba a decir. Y ahí se ve muy bien, perfectamente. De hecho, sin hacer spoiler, pues cuando las cosas se revelan y tal, ves que la perfección esa de puertas para afuera no existe. Entonces, perfectos no somos nadie. Y hay parejas que de verdad funcionan fenomenal, pero tienen sus problemas. Eso, vamos, yo lo tengo clarísimo. Y la misma forma que está la típica pareja que discuten muchísimo delante de gente por tonterías, como súper cosas que no van a ningún lado, y luego los otros que nunca les verás discutir. Y ni unos son mejores que los otros, ni exacto, para nada. ¿no? Sino que cada uno tiene su relación y sus... Sí, sí, totalmente. Yo tengo una hermana mayor, la que va por encima de mí, porque tengo 3 hermanas. La que va por encima de mí, Melania, lleva un montón de años con su marido y son esos, son los de... Pero no se separan ni un minuto, o sea, no, ellos son eternos. Sí. Antes decías, y yo me he quedado con eso, que al final pues muchas veces se acaba poniendo los cuernos. Creo que desgraciadamente vivimos en una sociedad donde hemos normalizado eso. Es que flipo. Y no tengo palabras. Es que no, te lo juro. O sea, entonces, ¿qué haces? Después de un engaño, ¿es posible seguir? ¿O es posible seguir, pero ya no hay nada? ¿Cómo mejoramos? Porque yo creo que eso hace que hoy en día haya muchas inseguridades en las parejas, ¿no? Tantas redes sociales, también volvemos a eso, ¿no? Sí. Es que cualquiera dices, bueno, es que no sé, o sea, a lo mejor entras un día a las redes sociales de tu pareja y dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? Que le echa fueguitos a todo Dios. Fueguitos, me encanta, fueguitos, qué mono. ¿Lo dices por el emoticono? Sí. Ay, me gusta mucho eso. lo de los fueguitos.
Pues mira, después de una grieta masiva como es esa, una infidelidad gorda y demás, sí que puede haber una recuperación. Lo que pasa es que tiene que haber una transformación de la relación. La gente se piensa que, bueno, que ponemos ese parche, te perdono, y seguimos o intentamos trabajar en arreglar esto. No. Cuando ha habido, como he dicho, una grieta masiva, tenemos que ver por qué ha sucedido eso, qué ha pasado en nuestra relación que nos ha llevado a este punto. Y entonces, lo siguiente que queramos construir tiene que transformarse. O sea, es como hacer una reforma en la casa, no pintar solamente, ¿no? Hay que tirar tabiques, hay que ver qué ha pasado ahí, por qué se ha colado una tercera persona, qué me ha pasado a mí como pareja que... no es que tú seas responsable de los cuernos que te ha puesto tu pareja, eso nunca, pero yo tengo algo también que ver ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues a lo mejor me he desconectado mucho de mi pareja, no le he hecho mucho caso, he pasado de tener sexo con él o con ella, ¿no? Entonces también eso es un trabajo que yo tengo que hacer, y muchas veces nos cuesta mucho porque si nos han puesto a nosotros los cuernos somos como los heridos, ¿no? Y entonces es como, no, la culpa la tiene el otro. No, el responsable es el otro o la otra, eso está claro. Y es la persona que, digamos, lleva todo el peso de esa responsabilidad. Pero yo también tengo que trabajarme lo que yo he puesto en juego ahí para que la relación no estuviera bien. Y eso es un trabajo heavy, pero como digo, bonito, y que a veces pues sí que se consiguen resultados buenos. Si los mimbres son buenos, los pilares de la casa son buenos. Lo que está claro es que hablar, la comunicación y la comunicación difícil, que hay veces que hay que tener conversaciones difíciles, te ayudan muchas veces con esos cambios que te va dando la vida, con esa evolución que tiene cada uno de los dos, y cuanto menos hablas, más posibilidades tienes de sufrir esa separación, ¿no? Ese cambio de... Sí. La comunicación. Yo en mi podcast, que lo hago con una amiga que se llama Clara Pascual, ¿Cómo se llama tu podcast? Lo vamos a decir. Sex On. Sex On. Vale, qué bueno. Sex-on. Está en Spotify. Y lo hago con Clara, que es una amiga mía con la que estudié doblaje y locución y tal, y nos reímos mogollón, y siempre digo, ¿sabes lo que voy a decir? Y dice, sí. Comunicación. Y digo, joder, qué previsible, me repito más que el ajo, os podéis imaginar, porque siempre hablo de lo mismo, pero siempre hablo de la comunicación, lo importante que es la comunicación. Hay parejas que llegan a terapia, se sientan en el sofá y empiezo a preguntarles cosas y tal, y alucinan el uno con el otro porque no se han dicho mogollón. ¿Pero por qué no me lo has dicho? Pues no sé, porque me daba miedo que reaccionaras mal, pero ¿cómo es posible que no me hayas contado esto? Y hay muchas veces que en esa misma sesión es como, ¡joder! La de cosas que he entendido de repente, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Sí. Es como hay gente que se extraña, ¿no? Y te dice, es que os entendéis con la mirada. Y yo digo, hombre, nada más faltaba que no tuviese esa complicidad con la persona con la que vivo y la persona a la que quiero, ¿no? Sí. Y es que se pierde. Pasa mucha mucho. gente lo pierde. Y también hay que ser generoso, porque a veces tiene tu pareja y te cuenta cosas que a ella le parecen súper interesantes, y si tú no les das importancia y no tienes la capacidad de escuchar, acabará dejando de contártelas. Sí. Y es eso lo que a veces pasa, ¿no? Que Totalmente. igual llego yo y hoy he corrido 40 kilómetros y he hecho no sé qué tiempo y tal, igual a tu novia le da igual, pero tiene que hacer un poco de esfuerzo por ¿no? Darle... Sí, por dar ese espacio a la relación. A veces eso del estrés que decíamos, no damos espacio a ese paréntesis un poquito de cuidar, de mimar, ese jueves de tomarnos nuestro vinito viendo una serie y contándonos cosas, ¿no? A no ser que las hablemos todos los días y bueno, no necesitemos ese jueves, pero si no lo hacemos, pues ese jueves es fundamental. Yo hace muchísimos años tuve en una sesión una pareja de chicos, dos chicos encantadores, y venían porque estaban muy mal en las relaciones sexuales, y es que uno de ellos no le gustaban nada los prolegómenos, y su chico era todo el rato, antes de hacer el amor, una dedicación, y de repente el chico dice, pues yo hago esto porque imagino que a él es lo que le gusta, y dice él, odio los prolegómenos, o sea, odio esto. Y el chico, el novio dice, pero ¿por qué no me lo has dicho nunca? Claro. O sea, llevamos un montonazo de tiempo con esto, ¿por qué no me lo has dicho? Pues porque yo pensaba que a ti te gustaba hacer esto. No, tío, lo hago por ti, ¿no? Y entonces ahí fue como una... Ya nunca más volvieron. Claro, ya estaba, ¿no? Aquella sesión fue como... Y los dos era, pero ¿por qué no? ¿Pero por qué no? Y yo, bueno, chicos, nada, venga, pues ya habéis hablado,
Os podéis ir a vuestra os hacía casa. falta esa sesión y ya está. La ITV. Has hablado mucho de cómo, del impacto que supone tener hijos, que supongo que es pues eso, una revolución para bien y para mal, debe ser maravilloso. ¿Qué pasa y qué es lo que vemos? Que evidentemente pues muchas parejas se olvidan. Muchas personas se olvidan de que son pues esa mujer o ese hombre, y muchas parejas se olvidan de que son novios. Yo siempre lo digo, ¿no? No hay que olvidarse de que, por mucho que estéis casadas, por mucho que tengáis hijos, sois novios, ¿no? Por mantener esa parte de amantes, por decirlo de alguna forma. ¿Qué hacer una vez se tienen hijos? ¿Cómo cuidamos eso? ¿Qué consejos les podemos dar? Dios mío, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos podcasts podríamos hacer de esto? Hemos hablado de terceras personas, pero los hijos son terceras personas, efectivamente. Es un elemento que distorsiona mogollón la vida y distorsiona mucho, sobre todo, yo qué sé, los primeros años, y el primero a la madre mucho porque es la supervivencia del bebé, ¿no? Y es como ese espacio que entre la madre y el hijo a veces... la pareja puede sentirse un poco sustituida, hay muchas cosas que se ponen ahí en juego. Entonces tenemos que jugar todo el rato a lo que tú has dicho, que el origen de esto somos nosotros dos. Y luego está nuestro hijo, que claro, ya se ha convertido en lo más importante de nuestra vida, pero no podemos dejar de pensar en nuestra relación. Entonces hay que cuidarla especialmente. O sea, eso que decía yo antes del jueves, o los cuidados de dejar alguna vez al hijo pues con abuelos, con tal, cogerte un fin de semana, hablar muchísimo las cosas. Todo lo que hemos hablado hoy elevado al cuadrado. O sea, prestarle especial atención a la relación de pareja. Luego es verdad que los hijos van cumpliendo años y cada etapa de la vida es distinta, ¿no? Pero al principio en la crianza hay mucho desencuentro porque hay mucho cansancio, porque depende también de cómo sean esos hijos o ese hijo, pues si duerme, si no duerme, o sea que claro. Hay muchas cosas de las que se podría hablar, pero la época de crianza es especialmente intensa para una relación de pareja. Pero es que sobre todo luego los hijos vuelan, se independizan. Sí. Luego viene el nido vacío. Y te quedas con un desconocido. Sí. Te quedas ahí con un tío con el que llevas años sin hablar, que ya no le reconoces. O sin hablar de cosas que no son nuestros hijos. O que hablo con este señor. Sí, mi hermana esta que os digo, mi hermana Melania, tuvo los hijos muy joven y tal, y bueno, pues ahora mismo este año han volado todos, y entonces ahora nos reíamos porque decía, bueno, nido vacío, ahora estoy con mi nuevo mejor amigo. Y entonces vas a casa y dice, hola mejor amigo, y mi cuñado Paco, anda tonta, que eres tonta, hola mejor amigo. Pues sí, ahora se están reencontrando. También es verdad que si hay una buena relación puedes aprovechar para cosas que no podías hacer antes. Hombre, ¿no? claro, es una maravilla. Claro, entonces ellos están ahora, pues se van de viajecitos, se van a su restaurantito no sé qué, bueno, ya maravilla. Sus hijos evidentemente eran mayores, ¿no? Pero quiero decir que ya vivir solos, aunque tu hija tenga 20 años, vive en tu casa, pues es alguien que está ahí, ¿no? Sí, ahora están totalmente. De solterillos. El cambio debe ser fuerte. Yo ya quería poner el broche al episodio. Antes de pasar al bloque de preguntas cortas, te quería preguntar, hemos hablado del porno y cómo afecta a los niños, pero te quería preguntar cómo afecta el porno dentro de la pareja. ¿Puede hacer que el consumo de porno de parte de los hombres o de las mujeres pueda romper esa conexión? Bueno, depende de cómo se consuma. El porno es un contenido específico para adultos, es un contenido que ayuda o que puede sumar de alguna manera, y para eso está pensado, ¿no? en las relaciones sexuales. Entonces, bien consumido, con cabeza, dentro de lo lúdico, de la erótica, pues está muy bien, cumple su función. Lo que pasa que efectivamente si yo estoy adicto al porno o veo porno constantemente en el ordenador, es muy posible que luego no me apetezca lo otro, ¿no? Pero por el mero hecho del hartazgo, ¿no? Entonces, bueno, pues todo en su justa medida, claro. Que puede complementar perfectamente las relaciones de pareja, claro que sí. Pues a mí me queda claro, al final equilibrio, ¿no? Es la base de todo, y comunicación. Exacto. No sé si tú, Andrea, quieres preguntar algo más. Para mí lo hemos hablado todo. Ha sido bestial y todavía queda la porque traca. Vamos a pasar al bloque de preguntas cortas. Son 5 preguntas que debes responder muy brevemente, como si fuera un tuit, 140 caracteres. ¡Ostras! Y es también el bloque más complicado. Sí. La primera pregunta es, ¿cuál es el mejor consejo sobre amor que te han dado? ¿Sobre amor? El amor no es solo romanticismo.
Mi padre me lo dijo en una ruptura amorosa. Wow. Lorenita, el amor no es solo romanticismo, tienes que aprender a racionalizar. Pues es un gran consejo. Otro consejo, danos un consejo para contrarrestar los efectos del porno. Un consejo para contrarrestar, qué difícil me lo has puesto. Autorregulación, autocontrol y dejar de ver porno. Y tener muy claro que es más malo que bueno. Vale. El exceso. ¿En cuánto tiempo puedes cambiarle la vida a una pareja? Sería muy pretencioso por mi parte responder esto. Igual no la cambio, pero pongo el granito de arena para ayudarles a verlo de una manera distinta. Y cada pareja tiene su proceso, ¿no? Sí. De acuerdo. Y un consejo para cambiar la vida de una pareja, si hay alguien que tenga que cambiar, ¿qué consejo le darías? Lo primero para que puedan volver a reencontrarse. Pues que camine con los zapatos del otro, un poquito. Empatía. Un poquito de intentar ver las cosas desde el punto de vista de esa persona. Muchas veces digo, ponte una chaqueta suya y camina por casa, o ponte sus zapatillas y camina por casa un rato. O sea, literalmente. Literalmente. Qué bueno. Entonces, bueno, a veces dices, venga, vale, voy a intentarlo, ¿no? Mi chico tiene un 45 de pie, yo, da igual, pero tú vas caminando. Los niños le roban el zapato a sus sí, padres. Eso, un poco. Qué bueno, me ha gustado ese consejo. Y la última pregunta es, ¿a qué invitado o invitada te gustaría ver en próximos episodios del podcast de Ecolabs? Pues no sé si la habréis invitado, pero a mí me gusta mucho, es una neurocientífica que se llama Nazaret Castellanos, no sé si la conocéis. No. Yo hice con ella una formación, me gustó muchísimo, es una persona muy interesante que además te habla de por supuesto, de un montonazo de cosas interesantes, pero cómo funciona nuestro cerebro. Y yo hice un curso que me encantó y la sigo mucho y me parece fantástica. Creo que colabora en Radio Nacional también, como yo. No he coincidido nunca con ella, pero me parece muy interesante. Pues nos pondremos en contacto con Nazaret. Ya veréis cómo Totalmente. en cuanto lo pongáis por ahí vais a encontrar un montonazo de material porque Sí, ¿no? salen Qué todos guay. los medios, es muy interesante. Oye, pues muchísimas gracias, Apuntadísimo. Lorena, por Muchas gracias. este rato, por esta complicidad que hemos vivido aquí, por lo que nos has Total. enseñado. Para mí ha sido mágico, ¿eh? Qué Ha bien. sido, creo que un episodio que va a servir mucho a la gente y eso también yo creo que cuando noto que está pasando me hace especial ilusión y agradecerte por tu generosidad y por tu tiempo. Pues muchas gracias a vosotros dos, me lo he pasado fenomenal y espero haber servido de ayuda. Seguro que sí, Nada. seguro que sí. Esto es todo por hoy y nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Ecolabs.